El pasado 18 de marzo de 2023, el presidente de México convocó al pueblo para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera, evento histórico con el cual el presidente Lázaro Cárdenas garantizó que los beneficios por la explotación de petróleo fueran para los mexicanos y no para las siempre voraces empresas extranjeras. La Plaza de la Constitución y las calles adyacentes fueron el lugar de concentración de miles de ciudadanos que acudieron para ver y escuchar los mensajes del presidente. Uno de los primeros mensajes, no casuales, ocurrió cuando Andrés Manuel López Obrador, al salir de Palacio Nacional, saludó de manera muy emotiva a dos personajes: Mario Delgado, presidente del Movimiento de Regeneración Nacional, y a la candidata de ese partido para ocupar la gubernatura del Estado de México, la maestra Delfina Gómez. Cabe recordar que en el 2017, el aparato electorero y tradicional del corrupto Partido Revolucionario Institucional, con ayuda de la estratégica indiferencia de otros corruptos, los consejeros del Tribunal Electoral del INE y también del Tribunal, permitieron que, a pesar de las múltiples denuncias por delitos electorales, el PRI volviera a gobernar el estado con más electores en el país. En este 2023, la expresión del presidente significa un mensaje de apoyo a los líderes de Morena, que encabezan la elección más importante del sexenio, ya que de este resultado se desprende una etapa clave para la continuidad del proceso llamado Cuarta Transformación, de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Gracias a las características de la candidata priista elegida para contender contra la maestra Delfina y de acuerdo con los sondeos que miden las preferencias de los mexiquenses, es muy probable que la historia registre el 2023 como el año cuando el PRI pierda la gobernatura y por lo tanto el control político y económico del Estado de México. Otro evidente mensaje fue la inclusión en el presidium de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Cuando todos los gobernadores fueron colocados abajo del templete, la doctora Sheinbaum apareció flanqueada por Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y por Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores. Ambos aspirantes declarados para suceder a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México. Este mensaje no verbal consigue en apariencia posicionar en igualdad de oportunidades a los ciudadanos con más posibilidades de ganar la encuesta que organizará Morena para elegir la candidatura presidencial. Sin embargo, el evidente apoyo para lograr que Claudia no quede fuera de la exposición mediática causó la molestia de otros aspirantes. Me refiero a Ricardo Monreal, quien llegó al evento escoltado por cuidadores profesionales, y Gerardo Fernández Noroña, diputado federal, que expresó su molestia de esta forma. Si bien es cierto que todo el gabinete estaba ahí y Claudia, los demás gobernadores abajo, allá arriba, estaban los tres hermanitos, Adán Augusto, Claudia y Marcelo. Ya se me quitó toda molestia sobre el piso no parejo, que yo no lo estoy pidiendo, pero estos gestos, ¿no? Porque yo a ras de piso, con la gente, y la gente muy bien, y ellos en la cópula, le digo yo a la cúpula. El evento comenzó con el discurso de la secretaria de Energía, Rocío Nale, quien mostró que las políticas públicas apuntan a la protección de dos recursos estratégicos para México, el petróleo y el litio. Hemos asumido la responsabilidad que la historia nos demanda: proteger y nacionalizar el litio, recurso natural que estamos heredando a esta y a las nuevas generaciones, que servirá para la transición energética. Frenamos la entrega desmedida del petróleo y la electricidad que los neoliberales habían vendido al mejor postor bajo el argumento de atraer inversiones para sacarnos de la pobreza. Nada más falso que eso.
En el siglo XXI, el poder en el mundo se define, entre otras variables, por una muy importante: la soberanía energética. Los países más exitosos son aquellos que tienen el control de la explotación y disponibilidad mercantil de sus recursos energéticos. Cuando Rocío menciona a los neoliberales, se refiere a los gobiernos del PAN y del PRI, comandados por el representante del poder empresarial, Claudio X González. Ahí estriba el fondo del conflicto político. La Cuarta Transformación contra los intereses de empresas nacionales e internacionales. También partidos que en su devenir histórico han defendido los privilegios de estas empresas y contra los medios de comunicación que operan como herramientas de propaganda para lograr que México no sea un país con soberanía energética. Esto sucede cuando en estos momentos las grandes potencias mundiales dejan el modelo de la globalización para regionalizar el control de fuentes de energía, en donde el petróleo sigue y seguirá siendo, por lo menos en las próximas 4 décadas, el principal y más rentable recurso de generación de energía en el mundo. Para muestra, basta revisar las causas y efectos de los conflictos entre Estados Unidos y sus adversarios económicos, Rusia y China, en donde Ucrania no es más que un simple pretexto. Lo digo para todos aquellos defensores de la derecha a quienes les gusta usar la bandera de Ucrania para decorar su ignorancia. La participación de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en la conmemoración del acto patriótico que encabezó hace 85 años el presidente Lázaro Cárdenas, comenzó con un simbólico pase de lista de los estados que conforman a la nación mexicana. La influencia del presidente va más allá de un sector o una población en particular. Entonces, la cantidad de personas que congreguen un acto masivo no es tan relevante como se supone, pero sí lo es el significativo alcance que puede lograr en las futuras elecciones. Los mensajes del presidente se enfocaron en contrastar las posturas que han prevalecido desde el siglo XIX en nuestro país y que a la fecha son los polos del debate político en México. Por un lado, aquellos que están empecinados en conservar los privilegios de una minoría y por otro lado, aquellos que históricamente han luchado por el equilibrio y la protección de la soberanía y la democracia. Andrés Manuel, fiel a su estrategia discursiva para lograr el éxito de sus mensajes, no quita el dedo del renglón histórico para señalar que la problemática del pasado no se ha resuelto y que los mismos adversarios de la soberanía y la democracia ahora aparecen bajo la forma del llamado bloque conservador, neoliberales y derechistas, en particular el PRI y el PAN, que ahora, sin máscaras, se pasean unidos confiando en que el pueblo ha olvidado sus afrentas hacia México. Una de las críticas que más ha servido al presidente López Obrador es apoyar su discurso en hechos históricos. Esto es lo que más ha molestado a los conservadores, quienes durante décadas han menospreciado a nuestros patriotas y han ejecutado acciones para que los mexicanos olviden el origen y devenir de los acontecimientos que hoy perjudican a los que por siglos han defendido la monarquía extranjera, a los conservadores, a los porfiristas, a los priistas corruptos, a los neoliberales y a los presidentes católicos cómplices de narcotráfico. Las referencias históricas le sirven a López Obrador para comparar dos momentos similares en la historia de la relación entre México y Estados Unidos. En 1938, el gobierno de Estados Unidos estaba más preocupado por la preparación de la Segunda Guerra Mundial que por contrarrestar con violencia las medidas de expropiación petrolera que había dictado el general Lázaro Cárdenas. En la actualidad, la crisis económica y política que está sufriendo Estados Unidos favorece las medidas que apoyan la soberanía energética, pero el mismo enemigo interno que tuvo Cárdenas sigue acechando en la actualidad, un bloque opositor sin principios que es capaz de solicitar el intervencionismo con tal de no perder su poder político. Ellos han sido los protagonistas del rechazo para nulificar las propuestas legislativas con la intención de asegurar que los beneficios de nuestros energéticos sean aprovechados por una oligarquía depredadora. Los millonarios pedían que fuera la intervención. A los Estados Unidos fueron a poner su queja.
Nos suena, nos suena, nos suena. Le recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. El presidente de México señala un error por parte de Cárdenas, enviando un mensaje claro a su posible sustituto. Cárdenas eligió a un sucesor moderado y ambicioso en lugar de elegir a su paisano, el general Francisco J. Mújica, quien podría ser un ejecutor de la continuidad cardenista. El presidente de México recordó que Madero se separó de los vínculos con el pueblo, algo que sí hizo Cárdenas, con lo cual hace una advertencia sobre el éxito de la revolución sin violencia llamada Cuarta Transformación, el cual se determina por el acercamiento a la base social, en especial de los sectores más vulnerables. Y además hizo énfasis en la mística del general Cárdenas, la cual distingue a los simples y descoloridos políticos de los líderes que con honestidad y por supuesto con las limitaciones de sus circunstancias se acercan a la gente. ¿Quién de los tres aspirantes a la presidencia posee este estilo de liderazgo? Otro momento clave del discurso de Andrés Manuel fue cuando recordó y subrayó el origen del PAN. Lo mismo sucedió cuando la expropiación, que aunque no afectaba de manera directa a intereses privados nacionales, sirvió para aglutinar todo el descontento de los grupos conservadores, contrarios a la política agraria, laboral y educativa del general Cárdenas. En este ambiente se funda el 17 de septiembre de 1939 el Partido Acción Nacional, que nace criticando la expropiación petrolera. Digo esto aquí en el Zócalo porque no estoy mintiendo, estoy hablando con la verdad. En México hay dos proyectos de nación y el mensaje del presidente es no zigzaguear. Con esta indicación deja fuera de su simpatía a Ricardo Monreal, quien con su lema de reconciliación con la derecha y su relación con personajes impresentables como Sandra Cuevas, además de su falta de escrúpulos a la hora de definiciones, se coloca como un candidato marginal que es capaz de juntarse con Santiago Krill para lograr su ambición política. El discurso radical de Andrés Manuel también limita las aspiraciones del moderado Marcelo Ebrard, discípulo de Manuel Camacho Solís y cachorro del salinismo. Marcelo, al igual que Monreal, se han distinguido por ser bien vistos por los merolicos de la información, medios pagados que repiten los mensajes claves de una oposición simplona pero perversa. La Cuarta Transformación es una revolución sin violencia, mientras que el PAN y el PRI han sido capaces de matar personas para lograr sus fines, por ejemplo, los asesinatos políticos, magnicidios o los miles de muertos que generó el fraude electoral del 2006, cuando el espurio presidente Calderón, con la ayuda de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se aliaron con el crimen organizado. Esto es importante para poder entender la conexión de Andrés Manuel con la gente, y este, a mi juicio, es el mensaje más importante del evento masivo que encabezó el todavía presidente de México. Cooperación, sí. Sometimiento, no. Intervencionismo, no. Oligarquía, corrupción, clasismo, racismo, libertad, democracia, honestidad, justicia social, igualdad, soberanía,
¡Viva la expropiación petrolera! ¡Vivan los trabajadores y técnicos de antes y de ahora de la industria petrolera nacional! ¡Viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!